Los ácidos nucleicos son grandes polímeros formados por la repetición de monómeros denominados nucleótidos, unidos mediante enlaces fosfodiéster. Se forman largas cadenas. Algunas moléculas de ácidos nucleicos llegan a alcanzar tamaños gigantescos, de millones de nucleótidos encadenados. Existen dos tipos básicos, el ADN y el ARN. El descubrimiento de los ácidos nucleicos se debe a Johann Friedrich Miescher, que en el año 1869 aisló los núcleos de las células una sustancia ácida a la que llamó nucleína, nombre que posteriormente se cambió a ácido nucleico. Posteriormente, en 1953, James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del ADN a partir de la fotografía 51, realizada por Basil Franklin empleando la técnica de difracción de rayos X. Importancia de los ácidos nucleicos. Todos los organismos poseen estas biomoléculas que dirigen y controlan la síntesis de sus proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas, ya que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son las responsables de todas las funciones básicas en el organismo. 5. Tipos de ácidos nucleicos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ADN, ácido desoxirribonucleico, y ARN, ácido ribonucleico, que se diferencian. Por el glúcido, la pentosa es diferente en cada uno, ribosa en el ARN y desoxirribosa en el ADN. Por las bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina y timina, en el ADN, adenina, guanina, citosina y uracilo, en el ARN. Por las hélices, mientras que el ADN tiene doble hélice, el ARN tiene solo una cadena. Bases nitrogenadas. Las bases nitrogenadas son las que contienen la información genética. Estas presentan una estructura cíclica que contiene carbono, nitrógeno, hidrógeno y oxígeno. Se dividen en dos tipos. Purinas, que son derivadas de la purina, 2 anillos. Pirimidinas, derivadas del anillo de la pirimidina, 1 anillo. La presencia de los átomos de nitrógeno le da un carácter básico a estos compuestos. Son aromáticas y por lo tanto son planas. También son insolubles en agua y pueden establecer interacciones hidrofóbicas entre ellas. Estas interacciones sirven para estabilizar la estructura tridimensional de los ácidos nucleicos. La existencia de distintos radicales hace que puedan aparecer varias bases nitrogenadas, las cuales son: adenina, presente en ADN y ARN. Guanina, presente en ADN y ARN. Citosina, presente en ADN y ARN. Timina, presente exclusivamente en el ADN. Uracilo, presente exclusivamente en el ARN nucleósidos y nucleótidos. Un nucleósido es una unidad conformada por una pentosa, ribosa o desoxirribosa, unida a una base nitrogenada. La unión se realiza mediante un enlace N-glucosídico, con configuración beta, el cual es una variante del enlace glucosídico, que se forma cuando un hemicetal intramolecular reacciona con una amina, en lugar de hacerlo con un alcohol, liberándose una molécula de agua. En los nucleósidos se lleva a cabo entre el carbono 1, carbonilo, del azúcar y uno de los átomos de nitrógeno de la base nitrogenada. Si esta es una pirimidina se une a la posición 1 minuto y si es una purina en la posición 9 minutos. Los planos de la base y el azúcar son perpendiculares entre sí, pero las bases pueden presentar dos conformaciones diferentes. Anti cuando el plano de la base está alejada del plano de la pentosa. SYN cuando las bases están sobre el plano de la pentosa. Existen dos tipos de nucleósidos. Ribonucleósidos que contienen D-ribosa. Desoxirribonucleósidos que contienen D-desoxirribosa. Para nombrar estos compuestos se debe tomar en cuenta que base nitrogenada es y a que azúcar está unida. Cuando es una base púrica se añade al nombre de esta la terminación mosina y la terminación midina si es una pirimidina y se antepone el prefijo desoxi que en el caso de los desoxirribonucleósidos. Los nucleótidos son las unidades básicas de los ácidos nucleicos y químicamente son los ésteres fosfóricos de los nucleósidos, es decir que son el resultado de la unión entre una ribosa, una base nitrogenada y un ácido fosfórico. La unión entre el nucleósido y el ácido fosfórico se lleva a cabo mediante un enlace éster que puede producirse en cualquiera de los grupos hidroxilo libres de la pentosa, pero como regla general tiene lugar en el grupo alcohol del carbono 5 minutos. Los nucleótidos pueden contener de 1 a 3 grupos fosfato, unidos uno tras otro, por ejemplo el monofosfato que solo contienen un grupo fosfato, el difosfato con 2, trifosfato con 3. La presencia del grupo fosfato que a pH 7 se encuentra ionizado, le confiere a la molécula un carácter marcadamente ácido, al igual que los nucleósidos. Los nucleótidos también se dividen en dos grupos dependiendo de la ribosa que contenga.
Ribonucleótidos si tienen ribosa. Desoxirribonucleótidos si tienen desoxirribosa. Para nombrar estos compuestos existen diferentes maneras. La forma más utilizada y la más sencilla es en donde cada nucleótido se identifica con 3 letras mayúsculas. La primera de ellas corresponde a la base nitrogenada que contenga el nucleótido, la segunda letra indica si es un mono, di o trifosfato y la tercera es la inicial del grupo fosfato, la cual es una P y por último, en el caso de los desoxirribonucleótidos se antepone una D minúscula antes de las 3 letras. Otra forma de nombrarlos consiste en poner la palabra ácido al inicio y enseguida se coloca el nombre de la base nitrogenada con la terminación -ílico, pero este sistema de nomenclatura puede ser un poco ambiguo ya que no se puede saber la cantidad de grupos fosfatos que contiene el nucleótido. También se suelen nombrar como los fosfatos de los correspondientes nucleósidos. Por ejemplo, se quiere nombrar el nucleótido compuesto de una adenina con un grupo fosfato y una ribosa. Para utilizar el método de las 3 letras primero se identifica la base nitrogenada la cual es una adenina y por lo tanto la primera letra es una A. La segunda letra corresponde al número de grupos fosfatos el cual es solo 1 y por lo tanto la segunda letra es una M de monofosfato, y por último la letra P. El nombre del nucleótido sería AMP. En caso de que en vez de ser una ribosa fuera una desoxirribosa se coloca la letra D al inicio, DAMP. Con la segunda forma se coloca la palabra ácido y adenina queda como adenílico, por lo tanto el nombre del nucleótido sería ácido adenílico. Por último se necesita el nombre del correspondiente nucleósido, el cual es adenosina y se le agrega fosfato D, y el nombre completo sería fosfato de adenosina. Además de formar la estructura de los ácidos nucleicos, los nucleótidos tienen otras funciones relevantes. El nucleósido adenosina tiene funciones de neurotransmisor. ATP es la molécula universal para transferencia de energía. UDP y el CDP sirven como transportadores en el metabolismo de glúcidos, lípidos y otras moléculas. AMPC, GMPC y el propio ATP cumplen funciones reguladoras. AMP forma parte de la estructura de coenzimas como FAD, NAD, NADP y CoA.